Vamos a hablar hoy acerca del sermón. ¿Alguien lo leyó? Mateo, capítulo 5, 6, 7. El discurso de Jesús central. Hacía muy poquito que había iniciado su ministerio. En Mateo 4, 25 nos dice que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Recién había comenzado su ministerio y ya había multitudes que le seguían. Impresionante, ¿no? La primera parte del Sermón del Monte habla de las bienaventuranzas. Nosotros vamos a hablar de los capítulos siguientes, de los versículos siguientes. Ahora, ¿qué fue el Sermón del Monte? Aparte de una excelente exposición. No vino a sustituir la ley de Moisés. Algunos piensan que sí, pues no. Lo que vino a hacer es a interpretarla realmente, ¿no? A darle el verdadero significado. ¿Quiénes eran los que en ese entonces enseñaban al pueblo? Los fariseos, los escribas. A ellos les había sido encomendada la tarea de enseñar la ley. La ley es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sí? ¿Qué pasó? Con el tiempo, estos judíos habían armado un libro paralelo a la ley, que después, en el siglo II y III, se llamó el Talmud.
pero que en la época del Señor le decían la tradición de los judíos, ¿sí? ¿Qué era esto? Era un libro con comentarios de rabinos importantes que habían estado antes y que habían interpretado los versículos de la ley que Dios le había dado a Moisés, como para hacerla más sencilla de interpretar. Lo que pasa es que si solo hubiera sido eso, si solo hubiera sido que querían ayudar a que la gente lo entienda, hubiera estado bien. Pero no fue así. En muchos casos contradecían lo que Jesús había dicho, como por ejemplo en el caso en que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, y esto incluía que tenían que dar un sostén económico a los padres cuando los padres fueran mayores porque no tenían jubilación, y ellos habían creado una ley paralela dando la posibilidad a esos hijos que no querían a sus padres o que no los querían ayudar para que tuvieran una excusa para no ayudarlos. ¿Cuál era? Dar el dinero a la iglesia. Entonces, cuando ellos decían, esta ayuda es corbán, eso significaba que estaba dada a la iglesia. Entonces, ya ese dinero no podían utilizarlo los papás. Y el hijo decía, no te puedo ayudar porque este dinero es corbán. Algo totalmente contradictorio a lo que Jesús había enseñado, a lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Y el Señor se enoja con los fariseos y les dice hipócritas, porque ellos vivían la cara de la ley, vivían de apariencias, la parte que se ve de la ley. Por ejemplo, otra de las cosas que ellos perseguían en las personas era acerca de la higiene, de la purificación ceremonial. Dios había instituido en su ley que todos los sacerdotes tenían que purificarse. Lógicamente, ¿no es cierto?, para poder ofrecer los sacrificios, tenían que lavar sus manos, sus vestiduras. Sin embargo, ellos habían instituido en este libro de comentarios paralelo que todo el mundo se tenía que lavar las manos antes de comer. Y ellos iban persiguiendo a la gente. Obviamente que es una buena costumbre lavarse las manos, ¿no es cierto? Y yo creo que la gente lo haría, pero ellos lo hacían imponiendo cargas que no eran puestas en la ley, ¿sí? Miren lo que el Señor les responde en una ocasión en Marcos 7, del 5 al 9. Dice así: le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué? Mandamientos de hombres. Ellos hacían valer como ley lo que otros rabinos habían escrito. Y en el 8, miren lo que dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ellos vivían de apariencia. Y Jesús detesta la falsedad. El Señor ama la verdad en lo íntimo. Él no quiere que nosotros seamos hipócritas, quiere que vivamos de verdad. Y entonces el Señor empezó a explicarle a los discípulos que había una parte de la ley que trataba de la vida interior, trataba del corazón. Cuando Dios habló a Moisés y le dio la ley, Dios sabía que la ley nadie la iba a poder cumplir. Pero ¿para qué fue dada la ley? Romanos 3:20 dice
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley fue dada para que sepamos que somos pecadores. La ley decía, no robarás, entonces si yo robo, reconozco que soy pecador. Y todo eso me hacía sentir la necesidad de un Salvador. Juntamente con la ley, Dios, ¿qué dio? Dio un sistema de sacrificios donde el pecador, que se daba cuenta que no podía cumplir la ley, tenía que ir con una ofrenda ante el sacerdote, un cordero, poner sus manos conscientemente y traspasar el pecado a ese sustituto, para que ese sustituto después muera en el altar y esa ofrenda sea agradable a Jehová y el pecado de esa persona sea limpio. Junto con la ley, Dios dio también la salida. ¿Sí? Todo miraba a Jesús. Todo eran tipos y sombras que se iban a cumplir en Jesús. Y cuando Jesús llegó, Él era el que había escrito la ley. Él era el que había dado la ley. ¿Sí? Y tenía que estar discutiendo con estos hipócritas que le querían hacer frente, siendo Él el creador de todas las cosas. Pero había una parte que el Señor les quería mostrar a sus discípulos. Él les quería decir que iba a haber una nueva vida. Cuando Jesús murió en la cruz, Él cumplió toda la ley. Toda la justicia fue cumplida en Cristo Jesús. Y la ira del Padre fue satisfecha por la muerte de Jesús. Lo que nos tocaba a nosotros, lo hizo Él por nosotros. Y Él cumplió toda justicia. Por eso el Sermón del Monte no habla de ley, habla de gracia. Porque iba a haber una nueva vida cuando Cristo Jesús muriera, que iba a venir a instalarse en la vida del creyente y iba a vivir su vida en el creyente. Y de eso Jesús les hablaba. Ellos se quedaban con que hoy no maté, cumplí la ley, me voy a dormir en paz. Hoy no adulteré, cumplí la ley, pero el Señor iba a lo que estaba detrás, a lo que había en el corazón. Y Dios había preparado algo para solucionar ese problema, que fue la cruz. Dios preparó la cruz para que Jesús muriera y viniera a solucionar el problema del pecado, que no lo podía solucionar la ley. Entonces, miren que, bueno, en Mateo 5:21 dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero ahora, miren esto, Jesús dice, esto dice la ley, pero ahora yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, tonto, a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo, que es maldecir, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué tal? El Señor estaba elevando, había subido el escalón. ¿Por qué? Porque esto sí que el creyente iba a poder combatir, contra esto sí que iba a poder combatir, porque no lo iba a hacer solo, porque una nueva vida con el poder del Espíritu Santo se iba a instalar en el creyente y iba a poder todas las cosas. Amén. Por eso el Señor dice esto. Porque el Señor no nos dice nada que nosotros no podamos hacer, que nosotros no podamos alcanzar. Él les estaba diciendo,
estaba comparando a alguien que mata con alguien que dice tonto o con que maldice a su hermano. Porque el pecado está en el corazón. Estaba investigando la raíz de los homicidios, las palabras cuando estudian, parece que es la misma raíz de ira, de violencia, de enojo, ¿sí? Entonces, cuando hay un homicidio, cuando alguien mata a alguien, por lo general, no es de un momento para el otro. Por lo general, hay una semilla que empieza a germinar y empieza a germinar ira, bronca, odio, que termina en eso. Entonces el Señor dice, no mataste, pero ¿qué pasó en tu corazón? Lo hubieras matado, estás pecando. Le deseaste la muerte que lo pise un coche. Estás pecando. Tenés una bronca bárbara que le hiciste la cruz y no lo vas a ver nunca más. ¡Ah, yo no pequé! Sí, pecaste. No lo hiciste. En tu cara, santo. Pero por dentro, malvado, pecador. Necesitas un salvador. Porque el problema no radica en el exterior. El problema radica en el interior. Y si no se ataca el interior, no hay solución del problema. Y para eso hay una cruz. Y miren cómo sigue el versículo, a partir del versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar. Anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ya no se trata ni siquiera de si yo hice algo. Que si yo hice algo, sé lo que hice y soy plenamente consciente que tengo que pedir perdón. Se trata de que si yo intuyo que pude haberle hecho algo a alguien inconscientemente y esa persona me mira mal, la siento distante, la siento resentida, pero yo digo alegremente, yo no le hice nada a esta persona. Yo voy a ir a darle culto al Señor, libre soy si lo sé que lo soy. Pues no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si tú intuyes que tu hermano tiene algo contra ti, tienes que ir y tienes que pedirle perdón. Tienes que dejar tu ofrenda, porque esa ofrenda no la va a recibir nadie, Dios menos. Dios menos. Nada de lo que yo traiga delante del Señor en pecado lo va a recibir. Si yo vengo al culto peleada con mi esposo, enojada con mis hijos, disgustado con mis amigos, habiendo discutido en el trabajo y habiendo dicho de todo a mi jefe, mi casa un lío bárbaro antes de salir del culto, peleas, discusiones, pero después venimos acá y somos todos ángeles. Ángeles, ángeles. Esa familia en ese culto no da culto a Dios. No da culto a Dios. ¿Qué tiene que hacer esa familia? Dejar su ofrenda, pedirse perdón, si es posible antes. Pero si no puede ser antes, pues en el culto. Y una vez que nos reconciliamos, entramos al culto. ¿Puedo yo pedirle perdón al Señor si no hay posibilidades en este momento de hacer las paces con quien tengo que hacerlas? Pero me entienden, ¿no? Que si no tengo una relación y una comunión íntima con Dios, si hay un estorbo, Dios no recibe la ofrenda. A los fariseos esto no les importaba nada porque ellos vivían de las apariencias, pero Dios no quiere apariencias. Dios quiere verdad. Dios quiere verdad. Dios quiere honestidad. Vamos a Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, me gusta esto. Veníamos en el coche con Marce y le dije,
Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, y me miran como diciendo, ¿qué? Digo, me gusta esto, porque ellos habían escuchado lo que Dios había dicho en la ley, mas ahora hay un camino más excelente en Cristo Jesús. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo ahora, ¿sí? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Obviamente que acá el Señor no está hablando de que nadie se tenga que mutilar, ¿no es cierto? Porque el problema no se acabaría, porque ¿dónde está el problema? En el corazón. Acá el Señor está hablando con tanta firmeza porque es muy serio el asunto, es muy serio el asunto, ya sea en el ejemplo anterior como en este. Solamente una persona que está casada, solamente con mirar, con una intención indebida, ya está cometiendo adulterio como si se estuviera yendo con esa persona a tener intimidad. Es tan grave como eso. ¿Entienden, hermanos? Porque estamos en tiempos tan difíciles que tenemos que hilar muy fino con el pecado en nuestras vidas. No podemos vivir con tanta liviandad. Y no me importa, y vengo a la iglesia de cualquier manera. Ojo, y si no vengo a la iglesia también, y en mi casa, en la relación con mi esposo, con mis hijos. Santidad, santidad en todas las áreas donde nos movemos. Santidad. Dios no quiere otra cosa de nosotros. Es que es imposible lograr la santidad si Él no lo ocupa todo. Si yo no muero y Él vive y toma el control de mi vida y de mi mente, no puedo vivir en santidad. Para eso tengo que morir a mi voluntad, a mi yo. Tengo que decir, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad. Sé tú en mí. Él es el que produce la santidad. Él lo hace. Amén. Dios nos llama a ser severos con nosotros mismos. En Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, no puedo, la culpa la tiene Él, me hizo enojar. No puedo hacerlo yo, no puedo. ¿Qué no puedo? Es que no sos vos, es que no soy yo, es Cristo en vos, es Él en vos, Él lo puede, vos no y yo no. Para poder algo, tengo que morirme y tengo que decir, Señor, me abandono en tu gracia, me abandono, me vacío de mí misma, para que seas tú en mí. Esto de echarle siempre la culpa a alguien, no puede ser. Tengo que hacerme cargo. No puede ser. Hay personas que hace años que están en relaciones pecaminosas o que están enojados con familiares o con amigos o con parientes y no han logrado todavía pedir perdón o recibir el perdón que les están otorgando y viven en amargura y no pueden tener el gozo. El pecado ya no se enseñoreará más de vosotros, dice Romanos. Y esto es verdad. Porque en Cristo somos libres, porque Él nos da la verdadera libertad. Pero nosotros tenemos que morir. Claro que no es fácil perdonar. Claro que no es fácil dejar pasar, porque a veces tenemos que dejar pasar. A veces pasan situaciones tontas en los hogares, que ni siquiera son cosas importantes, si solamente las dejáramos pasar y no nos enojáramos.
y dijéramos, bueno, no pasa nada, te bendigo, sigamos adelante, o con los hermanos o con amigos, pero guardamos en nuestro corazón por años rencores, angustias, y no podemos vivir el gozo que dice Juan 16. Miren lo que el Señor prometió y nos lo estamos perdiendo muchas veces. Juan 16, 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Esto se lo estaba diciendo el Señor porque ya se iba a morir. Y le decía, ahora están tristes porque me voy, pero voy a volver. Y voy a vivir dentro de ustedes. Y van a tener un gozo inefable, perdurable, por siempre. ¿Por qué hay gente que vive angustiada? ¿Por qué hay gente que no puede superar? ¿Por qué hay gente que no puede perdonar y vive anclada en el pasado? ¿Por qué? Si 2 Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Por qué? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, Ahora, depende de ti y de mí que podamos empezar a vivir una vida abundante, una vida en santidad. El Señor está dispuesto, siempre. El Señor está acá, solo le tenemos que dar lugar. Nuestra voluntad tiene que ser sometida debajo del Espíritu Santo. No es mi voluntad, no es lo que yo quiero. Antes de hablar, antes de discutir, antes de gritar, antes de imponerte, cerrar los ojos, Señor, no es lo que yo quiero. Jesús fue el ejemplo supremo. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Basta de vivir de apariencias. Basta de tener cara de santos cuando venimos en la iglesia o cuando nos encontramos con alguien afuera y estamos por dentro viviendo una vida angustiados, pecaminosa, tristes, despreciando los ríos de agua viva que Dios propone y que dice que tienen que nacer de todo creyente. Miren lo que dice en Romanos 14, 17. Miren lo que es el reino de Dios en nosotros. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, en otra versión decía, es santidad, paz del Espíritu Santo y gozo. ¿Nosotros estamos viviendo todo eso cada día? Eso no significa que estamos exentos de problemas, porque acá no es la condición que Dios pone. Si no tenés problemas, entonces disfrutá de mi reino. Ahora, si tenés problemas, no. Tiene que ser una constante en la vida del creyente. Querer vivir en santidad, no jugar con el pecado, no practicar el pecado. No me relaciono con círculos donde hay pecado, no me relaciono, me aparto, me voy. No comparto con gente que está viviendo en pecado, me voy, no practico el pecado. Puedo pecar, pero el pecado no lo practico. ¿Saben lo que es practicar? Reitero y reitero y reitero, me encanta. Me encanta, perdóname, Señor. Claro, como el Señor me perdona, pero no es así. No es así. Tenemos que vivir en santidad y en la medida en que la persona de Cristo empiece a tomar más posesión dentro mío, el pecado va a ir aflojando, porque en cuanto vislumbro que tengo un mal pensamiento, ya lo juzgo y lo echo fuera y lo mando cautivo a la obediencia a Cristo. En cuanto vislumbro que me está subiendo la mostaza, no sé si saben lo que significa, que me está subiendo la mostaza y que se me acaban, yo le decía a los chicos, miren que dentro de poco se me acaba la paciencia, ya ustedes son responsables. No, ellos no eran los responsables de que a mí se me acabe la paciencia. Se me sube la mostaza y acaba a arder Troya. No, antes de que eso ocurra, como tengo al Espíritu Santo, Señor, no, reinas tú en mí,
Tú tienes el control de mi lengua, Señor. Tú tomas el control de mi pensamiento, Señor. Y empezar a ser severos con el pecado, severos con el pecado. Y no vivir como hipócritas, no vivir como hipócritas. No basta solo con decir que soy creyente. No basta solo con eso. Miren lo que dice Tito. Tito 1:16 ¿era, Keila? Sí. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Que yo diga que soy creyente no significa nada, porque lo tengo que manifestar. La persona que vive dentro mío, Cristo Jesús, se tiene que notar, se tiene que manifestar. Yo puedo decir que soy creyente, que soy la hija del Papa, pero si yo no vivo una vida como a Dios le agrada, ¿quién me va a creer? ¿Quién me va a creer? Yo puedo decir, pero no basta con decir, no basta con hablar, no basta con cantar, no basta con emocionarse en el culto o en mi casa mientras estoy con una alabanza, me emociono. No basta. ¿Saben lo que hace falta? Morir. Morir a mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si vive Cristo en mí, se tiene que notar. Se tiene que notar. Y en cuanto viene un mal pensamiento, y en cuanto viene una duda sobre un hermano, y en cuanto me vienen a contar un chisme, se tiene que notar. En mi reacción, en mi respuesta. Y si tengo ganas de decir algo, tengo un freno, porque no soy un animal, soy un ser humano. Y tengo una razón y puedo pensar. Y el Espíritu Santo me pone el freno. Si quieres vivir en santidad, el Espíritu Santo te frena. Ahora, si no te importa y seguimos viviendo en la liviandad, así nos va a ir. Después no nos quejemos. Después no nos quejemos. ¿Pueden venir las chicas para cantar la canción? Hoy estaba orando y el Señor me trajo esta canción que es de hace muchos años y dice, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No importa las buenas intenciones que tú tengas y que yo tenga. Lo importante es que sea el Espíritu Santo el que esté impulsando esas intenciones. Porque si no, eso es carne. Carne. Si el Espíritu Santo no es el que te mueve, lo otro es carne. No sirve. Dios no lo recibe. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta tarde. Piensa un momento. Si estás viviendo en apariencias, si estás viviendo hipócritamente, si no estás perdonando, piensa en qué estás fallando y dile, Señor, te pido por favor que me perdones. Señor, quiero que puedas vivir tu vida en mí. Avívame, Señor. Avívame, Señor. El Espíritu Santo pueda avivarse dentro de mí. Cantar. No basta solo con... No es suficiente, no es suficiente solo con querer hacer.
Es necesario morir. Necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con no es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Morir. Dame tu vida. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar, que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame. Dame en ti, yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esta clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Aleluya, dame tu vida, vivifícame, Señor. Dame tu vida. Esta clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, Señor. Tu vida, esa clase de vida que quiero besar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero vivir solo para ti. Aleluya. Quiero vivir solo para ti. Aleluya.
Yo mientras Adriana predicaba, era como que el Señor me decía, el que piense que está limpio, límpiese aún más. Entonces, hoy el Señor nos pide crecer en el Señor. Hoy nos pide un escaloncito más, ¿no? Nadie tiene una aureola en la cabeza, pero el Señor quiere en la intimidad una sinceridad, una honestidad cuando estamos solos, ¿no? Cuando nadie te ve, ahí es lo importante. Y en tus pensamientos, en tu intimidad. Y hoy que vamos a tener esta vigilia, es una oportunidad para renunciar, para que el Señor haga una obra en nosotros, ¿no? Y el solo hecho de a veces pensar mal de mi hermano, o el de juzgar, o el de mirar mal, o saber que alguien está ofendido y yo me hago el tonto, miro para otro lado, y el Señor hasta eso viene a afinar a nosotros, a nuestras vidas, ¿no? El Señor empieza a decir, el que esté limpio, límpiese aún más. Y hoy justamente es un pensamiento personal, que decía Adriana, le comentaba, ¿cómo pensás que Dios nos va a recompensar? Porque va a haber recompensa para creyentes. Y yo le dije, ¿sabes qué pienso? Que aquel que se asemeja más a Cristo, aquel que renunció, aquel que batalló contra la carne, creo que Dios lo va a recompensar, ¿no? Aquel que murió, aquel que se humilló ante el hermano, porque también morir es humillarme ante mi hermano que está al lado. Dice, ninguno tenga mayor concepto de sí del que deba tener. Y siempre piense con cordura, dice la palabra de Dios. Y mi hermano, el que está al lado, es importante. Míralo. Este es importante, tu hermano. No es un número. No es un número como las multinacionales o como los bancos. Acá somos tu hermano en Cristo. La misma sangre que te limpió a ti, te limpió al hermano que está al lado. El mismo que murió por ti es el mismo que murió por tu hermano. Es tu hermano. Así que hoy, gracias Adri por la palabra. Tengo que decirle que está bien. Si no, hoy no entro a casa, ¿no? No, mentira. Mentira, un chiste. Estuvo bien, ¿no? Nos llegó al corazón. Así que lo importante es que ahora le dejemos al Espíritu Santo obrar. ¿No? Y decir, Espíritu Santo, obra y dejar que esa palabra empiece a hacer mella en nosotros. Eso es lo importante. Vamos a terminar con una oración y a las 11 tenemos la vigilia, son 9:25, creo que hay un tiempo para comer, para hacer cosas y ya estamos preparando el corazón para la vigilia, ¿no? Así que vamos a ir preparando, esta palabra ha servido para ir preparando la vigilia. Y vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra y gracias porque tu Espíritu Santo nos ha hablado, Señor. Gracias porque esta palabra es verdad, Señor. Tú nos pides que demos un escaloncito más. Señor, gracias por el Espíritu Santo que nos has dado y está dentro nuestro y nos anima, pero también gracias por mi hermano que está al lado y es una ayuda, Señor, para que yo también pueda parecerme a ti. Señor, gracias por la vida de mis hermanos, por cada uno, Señor, porque es de gran valor. Señor, te pido que tú bendigas todo lo que vamos a hacer hasta esta vigilia, que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor, que tú puedas bendecir esta vigilia y puedas tocar corazones y puedas obrar en milagros, señales, prodigios y maravillas, Señor. Oh Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos saludar unos a otros. Amén. Dios